Muchas bendiciones, estimados hermanos y amigos que ven y escucharán este mensaje. Esta bendición en esta noche, hermanos, viene eh, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos una vez más, hermanos, a transmitir lo que es tiempos de refrigerio con Dios desde el Ministerio Evangélico Gloria de Sion. Estamos para poder, hermanos, traer un momento de oración, un momento de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. En esta hora, hermano, yo quiero que usted y yo invoquemos a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso que está en los cielos, para que sea Él actuando en tu vida, para que sea Él trayendo esa respuesta que tú necesitas, que todos necesitamos, a través primeramente de la palabra de Dios y luego también, hermano, a través de la oración, de que cada uno presente, hermano, su necesidad delante de Dios. Es por eso, hermano, que yo te invito en esta hora, hermano, a que vayamos al texto, a la Biblia, hermano, y veamos en el Evangelio de Lucas, capítulo número 22. El Evangelio de Lucas, capítulo número 22, en el verso número 54, perdón, en adelante. Y donde, pues, si tu Biblia tiene esos temas, va a decir allí cómo Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el verso 54, a la letra, la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice que prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado en el fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Queremos que nos unamos, hermano, en esta hora a esa oración, hermano, a esa primera oración que queremos que tú y yo realicemos para que sea el Señor, hermano, tomando nuestros pensamientos, tomando nuestros corazones, y sea Él instruyéndote a mí y a ti para que podamos tener, hermanos, la confianza y la seguridad de que tenemos un Dios grande y fuerte y poderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, en esta noche porque nos has regalado una oportunidad más para poder llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, porque cada uno de los que reciba este mensaje, Señor, se ha afirmado en su corazón, Señor. Que aprendamos, Señor, a no negarte, Señor, en esta hora. Que podamos, Señor, ser firmes delante de ti, Señor, delante de los hombres. Y que todo lo que hagamos, Señor, en esta noche sea para la gloria y honra de tu nombre. Háblale a aquel que está necesitado, a aquel, Señor, que anda, Padre, vacilante en cuanto a lo que es su evangelio, Señor. Padre, en esta hora te ruego que tú definas las almas, definas los corazones, Señor, y que no te neguemos, Padre. Que nuestra negación sea a nuestra propia manera de vivir, Señor,
pero no neguemos tu obra en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Cuando vemos, hermano, en esta palabra, lo que le sucedió al apóstol Pedro, hermano, fue ciertamente muy difícil para él afrontarlo. De tal manera de que a cualquier persona, hermano, nos puede pasar lo que ciertamente le pasó al apóstol Pedro. Pero nos pasa, hermano, cuando ciertamente también no estamos definidos en nuestra vida espiritual. El apóstol Pedro, hermano, en ese mismo capítulo, en el verso 33, él, hermano, presenta una falsa disposición a afrontar lo que iba a venir. Y ciertamente eran los tiempos finales en cuanto a la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Era el tiempo, hermano, donde él iba a presentar su vida como la ofrenda, como el sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, de tal manera que iba a ser presentado como el Cordero de Dios, pero lo más grande iba a venir después de su muerte, que era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro, hermano, no vio el alcance de lo que le venía. Y entonces Pedro, en el capítulo número 22, verso 33, dice que dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Era una falsa disposición, era una disposición solamente en su parte humanística. Porque primeramente le dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel. O sea, en el ámbito material, él decía: me pueden encarcelar, no importa. Pero también llegó a la parte espiritual diciendo: sí, también a la muerte. Imagínense, estaba queriéndose y estaba proponiendo el apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pedro, llegar a ser como el Señor, aquel que podía, hermano, entregarse por todos nosotros. Y ciertamente no era, hermano, lo que realmente el apóstol Pedro iba a realizar, porque ya el Señor le dice en el verso 34, y le dijo el Señor a Pedro: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Imagínense. Esa era la disposición falsa. Esa es lo que nosotros, hermanos, realmente muchas veces presentamos. Presentamos dos caras en el Evangelio. Presentamos una parte en el lado, hermano, material, físico, y otro en el lado espiritual. Y entonces el Señor pide que tú y yo estemos completamente definidos, porque en el momento del fin, en el momento del tiempo, hermano, en que vayamos a dar nuestra vida por el Evangelio, hermano, ciertamente se nos van a venir las condicionantes de lo que es, hermano, estar completamente definido en la obra de nuestro Dios. Y entonces, hermano, quiero tocar, luego de esto, de haber definido la insensatez del apóstol Pedro, en cuanto a que no estaba completamente definido, y aunque dijo con sus labios: estoy dispuesto a ir contigo, ciertamente no lo fue y no lo hizo. Y mire, viendo ya lo que leíamos, hermano, lo primero que hizo Pedro fue seguirle al Señor de lejos. Y eso, hermano, muchos de los cristianos ahora, en este tiempo, hermano, así somos. Muchos, hermanos, seguimos al Señor de lejos. Verso 54. Y prendiéndole, cuando lo arrestaron al Señor, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mire el mundo religioso como es. Y Pedro, dice, y Pedro le seguía de lejos.
Esa era la gran disposición del apóstol Pedro. Ni siquiera, hermano, como había dicho en el verso 33, yo voy a ir contigo, Señor, no importa que me maten, no importa que me metan a la cárcel, no importa nada, yo me voy a presentar igual que tú. Mentiras del diablo, hermano. Porque dice la palabra que Pedro lo que hacía era seguirlos de lejos. Otra cosa que Pedro hizo, hermano. Y dice que Pedro se sentó también entre ellos. Verso 55. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Y lo que hizo el apóstol Pedro, hermano, va en contra de lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 1:1. Y decía el Señor, no me he sentado en silla de escarnecedores. ¿Qué iban a hacer estos hombres, hermanos religiosos, en la casa del sumo sacerdote? A acusarle al Cristo de la gloria de ser un hereje, de ser, hermano, un mentiroso, de ser un falso proclamador del reino. Iba a ser, hermano, blasfemado, vituperado. Y dice la palabra del Señor en Isaías, como cordero, como oveja preparada para el matadero. Y eso se cumplió. La palabra profética que Isaías nos dio en el Antiguo Testamento se cumplió. Porque dice la palabra también del Señor, el Cordero de Dios tuvo que haber sido molido, triturado. Y como un enemigo lo vituperaron, le hicieron todo lo que le hicieron, le castigaron, le golpearon, le escupían, le golpeaban y todo lo que hicieron. Aún, hermanos, sus barbas eran arrancadas, sus pelos de su barba fueron arrancados así, y le pegaban y lo maltrataban y le decían, profetiza quién te ha pegado. Imagínense cómo era. Y el apóstol Pedro había dicho, yo voy a ir. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro? Estaba sentado, se había mezclado con los mismos escarnecedores del Señor Jesucristo. Pero lo más tremendo no era eso, hermano, de que viniera siguiendo de lejos al Señor. No era, hermano, que él estaba allí diciendo, yo estoy aquí, pero yo no soy como ese. Porque eso es lo que hizo el apóstol Pedro. La negación de Pedro es para un ejemplo para tu vida y para mi vida. Y dice el verso 56, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer no le conozco. La primera negación, hermano, que nosotros tenemos y hacemos delante de Jesucristo es que decimos, yo no le conozco. Negamos conocer a Cristo. Cuando Él dijo en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pedro, hermano, anduvo con el Señor. Pedro estaba ahí con Él en la transfiguración. Pedro estuvo, hermano, en el momento que vino y sacó su espada y le quitó a Malco una oreja. Y el Señor, en su grande misericordia, se la volvió a poner. Pero el apóstol dijo, no le conozco. Y así muchos de nosotros, hermano, cuando somos increpados, hermano, por la religión, cuando somos increpados por nuestros amigos, cuando somos increpados por nuestros enemigos, lo primero que decimos, hermano, es, yo no le conozco. Y reconózcalo, porque yo lo he reconocido muchas veces, hermano. Cuando tú y yo andamos, hermano, haciendo malos pasos, cuando no nos hemos convertido plenamente al Señor, lo primero que hacemos es decirle, yo no le conozco. En segunda oportunidad dijo también el apóstol, un poco después, viéndole otro, dijo,
tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. El apóstol Pedro negó ser uno de ellos, negó ser un discípulo de Cristo, negó, hermano, haber andado con el Señor. ¿Qué es más tremendo, hermano? ¿Haber negado a Cristo o haberlo entregado? Yo digo que es similar, pero es por la condición humana. Es porque en ese momento el apóstol Pedro, era un hombre común y corriente, porque ciertamente si había recibido poder y autoridad, no la estaba aplicando, porque por ese momento, hermano, tenía el Señor que morir, tenía que irse para que quedara el que puede en nosotros. El que puede en ti y en mí es el Espíritu Santo. Entonces, la segunda negación es negar a que somos parte de la iglesia de Cristo. En tercer lugar, hermano, dice el verso 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, dice la palabra. Negó su identidad, negó la identidad del Cristo de la gloria. El Señor, hermano, no andaba negando que él era de Galilea, era de la tribu de Judá. Él había venido a cumplir el propósito de Dios. Él había salido, hermano, como el ungido de Dios. Él había salido como el Dios todopoderoso que vino a esta tierra a hacer la obra del Padre. Y Pedro, hermano, dijo, negando aún su condición de un ser galileo. Y qué tremendo es, hermano, negar al Cristo de la gloria. Pero no se quedó allí, sino que siguió, hermano. El apóstol Pedro dice la palabra en el verso 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y mire, esto es lo que solamente pudo hacer Pedro. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Es lo único que tú y yo podemos realmente hacer, hermano. Porque alejados de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que nada podemos hacer. Lo único que podemos hacer, hermano, es llorar nuestras amarguras, llorar, hermano, nuestra incapacidad, llorar, hermano, lo que no podemos hacer. Y en cambio, hermano, después de todo eso, el apóstol Pedro se tuvo que arrepentir. Pero aquí dice la palabra de Dios al final de esos capítulos que te acabo de leer, lo único que pudo hacer es llorar su amargura. ¿Qué te está pasando ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás viendo todos tus errores? ¿Estás viendo, hermano, todas las faltas que hemos cometido delante del Señor? No es el tiempo de llorar amargamente, es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo, hermano, que viene el fin, es el tiempo, hermano, que quizás, hermano, han decretado para tu vida, quizás los médicos, que te quedan 6 meses de vida, o que el hombre te está diciendo, tú no te vas a salvar, tú te vas a quedar a la gran tribulación. Hoy Cristo te dice, yo vine a morir por ti, yo vine a entregarme por ti, no me niegues. No calles mi evangelio, vive mi evangelio, haz tu obra de evangelista, haz tu obra. Y dice al final de tus días, como dijo el apóstol Pedro, he terminado mi batalla,
he completado la guerra espiritual que tenía en contra de nuestro enemigo el diablo. Hoy puedo decir, he completado la buena batalla de la fe. He adquirido ya la fortaleza para poderme irme con el Señor. Entonces el apóstol Pablo dijo, sórbida pues es la muerte en victoria. A eso te llamo yo, a que reflexiones, a que tú y yo reflexionemos. Hermano, es el tiempo final. Quizás muchos hermanos no se acordaron del Señor en esta pandemia. Quizás muchos hermanos sufrieron de la enfermedad. Y a muchos el Señor les ha dado una nueva oportunidad. Es el momento de afirmarnos, es el momento de poner nuestra vida en fe, es el momento de volvernos a Jehová, es el momento de venir con palabras de oración, es el momento de buscar ayuno, es el momento de buscar la palabra de Dios, es la única que te puede fortalecer. Y decía el salmista para finalizar, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Hubiera yo desmayado, decía el profeta, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. Hoy yo te invito, hermano, no seamos como Pedro, no le neguemos, no le sigamos de lejos, no nos sentemos con los encarnecedores del Señor, no lloremos de nuestras amarguras, de nuestro fracaso. Volvámonos a Jehová mientras pueda ser hallado. Dios te bendiga, Dios te guarde. La bendita palabra la hemos transmitido, le hemos llevado el mensaje, pero hay, hermano, un tiempo de refrigerio con Dios, porque Él así lo prometió. El Señor está contigo, dijo. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, hermano, padeció la muerte. El Señor, hermano, descendió a los infiernos, pero nadie lo detuvo, nada lo pudo detener, porque dice que el mismo Espíritu que mora en ti y mora en mí, nos levantó a Jesucristo de entre los muertos. Dios te bendiga, Él te puede levantar en esta hora. Vamos a orar, hermano, vamos a comenzar por la oración por el pastor general de GDS, hermano, por su salud y porque también el Señor le dé esa sabiduría y ese entendimiento a los gobernantes. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, me dispongo para el momento especial, Señor, de la oración, de poder clamar a ti, de poder bendecirte, de poder glorificarte. Hoy te ruego, Padre de los cielos, que estás en gloria, venga tú descendiendo con tu mano poderosa en el cuerpo de nuestro hermano pastor. Sea usted interviniendo allí en todo lo que él necesite, Señor, en su familia, en todo lo que él hace. Padre, tráele fortaleza a él y a todos sus hijos, Señor, a su esposa. En el nombre de Jesús te lo ruego. También, Señor, conforme a la petición de nuestro hermano, oramos, Señor, por los presidentes. Oramos, Señor, por los que están en eminencia. Oramos por los legislativos. Oramos por el Poder Judicial, Señor. Padre, dale sabiduría. Padre, dale entendimiento. Que sea usted el honrado, Señor, en las naciones. Que sea usted el bendito en todo el pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana Janet Grullón, oramos por la salud de nuestra hermana, de nuestra sierva, allí en República Dominicana. Oramos porque el Señor siga haciendo su obra en su salud. Padre, ponemos una vez más en tu mirada, Señor, en la perspectiva que tú tienes con el propósito con mi hermana, Señor. Sabemos que tu sierva está ahí, Señor, siendo solícita contigo, Padre. Te ruego, Señor, que intervengas tú
en la vida de mi hermana Janet, Señor. Glorifícate. Haz tu obra, Señor. Limpia su garganta, limpia su sangre. Establécete en ella, Señor. Y como tú anduviste en esta tierra, Padre, proclamando la sanidad entre las almas, sanidad en el cuerpo, Padre, te solicitamos a ti, Señor, como el único dador de la vida, como el restaurador de todo nuestro ser. Señor, restaura la salud de mi hermana Janet Grullón en el nombre de Jesús. Mi hermano Luis Enrique Molina también pide por sanidad total en su cuerpo, por todos sus padecimientos estomacales, su padecimiento en todo su sistema de urinario. Te pido también por la sanidad, y dice mi hermano, que llevemos en oración a su amada esposa. Padre nuestro que estás en gloria, esta hora, Señor, venimos a solicitarte a ti, Señor, de tu grande amor, de tu gran misericordia. Acuérdate de tu Hijo amado, Señor, que vino a esta tierra, Señor, a ser propicio para cada uno de nosotros. En sus llagas dijo que había llevado todas nuestras enfermedades, y nosotros lo creemos, Señor. Rogamos por nuestro hermano Enrique Molina, Padre, venga interviniendo, Señor, en esos problemas estomacales, en esos problemas, Señor, en todo su sistema, Señor, endocrínico. Padre, te lo ruego. También te ruego por su esposa, Señor. Limpia, Señor, esos dolores de cabeza, Señor. Quítalos por el poder que está en ti y en tu palabra. Amén. Mi hermana Jessica pide por su vida y por su familia. Hasta ahí donde está nuestra hermana Jessica Hernández, oramos porque tú, Señor, vengas a hacer tu obra, Señor. Vengas a prevalecer en la vida de nuestra hermana, Señor. Ella está pidiendo por su vida, Señor. No sé qué condición está en su vida, pero yo te ruego por una fortaleza espiritual primeramente. Venga usted llenando su corazón, su alma, Señor, con la potencia del Evangelio, porque tenemos un Evangelio de poder, un Evangelio de victoria, un Evangelio que vino a destrozar toda la obra de nuestro adversario. Señor, reprende al diablo en toda acción, Señor, que esté en contra de la vida de mi hermana Jessica Hernández, y también te rogamos por su familia. Bendice su familia, bendice a sus hijos, bendice todo lo que esté alrededor de ella, Señor. Glorifícate en sus padres. Haz tu obra, Padre, haz tu obra, Cristo de la gloria. Espíritu Santo, te ruego que actives el corazón de mi hermana a seguir buscándote en oración y ayuno en el nombre de Jesús. Nuestra hermana María de Chávez está pidiendo por sanidad de María Elizabeth. Ella está ingresada porque está sufriendo de COVID. Padre, hasta ahí donde está mi hermana Mari de Chávez, me uno por la vida de María Elizabeth, Señor. Oramos, Señor, en esta hora porque tu intervención en su alma, en su vida, Señor, sea de progreso, sea, Señor, sacándola a usted de esa necesidad grave, de esa gravedad, Padre. Ella está hospitalizada, y en ese hospital solamente tú le puedes ayudar. Solamente tú tienes misericordia de nuestras vidas. Solamente tú tienes el poder, Señor, para librarnos de toda calamidad, de toda epidemia, de todo lo malo. Padre, reprende al diablo y a todos sus virus, Señor, en la vida de los hombres. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Padre, esa sanidad completa sobre María Elizabeth en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi hermana Nora Melara está pidiendo también por su salud, hasta ahí donde se encuentra mi hermana Nora, fiel a este programa. Señor, te ruego para que tú intervengas en esa salud, fortaleciendo, dale nuevos tejidos, dale nueva fuerza, ayúdale en su sangre, ayúdale en todo su cuerpo, Padre.
Hazla tú, Señor, como tú hiciste en el propósito, Señor, de sanarnos. Nos creaste, Señor, para hacer tu obra y para proclamarte a ti, Señor. Dale la fortaleza que mi hermana necesita para seguir obrando, para seguir haciendo, Señor, conforme a tu propósito y a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Flor del Río está pidiendo sanidad para su mamá, María Antonia Hernández, quien ha sufrido de una enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, estamos poniendo y uniéndonos a nuestra hermana Flor del Río. Pedimos por su madre María Antonia Hernández. Acuérdate, Padre, de la necesidad que está pasando esta sierva tuya, Señor, esta hija tuya, Padre. Glorifícate en su cerebro, Señor. Glorifícate en sus neuronas. Glorifícate en todo su sistema, Señor, cerebral. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Ven interviniendo, Señor, sobre la vida de María Antonia Hernández. Te la ponemos en tus manos para que tú te glorifiques, para que des, Señor, testimonio de que tú tienes el poder, de que tú tienes la gloria, de que tú puedes hacer lo imposible en nosotros, en el nombre de Jesús. Mi hermana Angelita está pidiendo, Angelita de Molina, estamos rogando por la sanidad en su riñón y por restauración en su vida espiritual. Padre, yo te pongo en tus manos a tu hija, Señor, a tu sierva en este lugar, Señor, para que tú, Señor, fortalezcas ese riñón que los médicos dicen que está enfermo, pero para nuestro médico nosotros podemos cantar victoria, Señor, porque tenemos un Dios todopoderoso que venció la muerte, venció el pecado, venció la maldad. Y así como venciste, Señor, vence en esta enfermedad que mi hermana tiene. Esos cálculos en sus riñones, Padre, se han quitado de raíz. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Ruego que tú intervengas, Señor, tu mano de poder vaya y establezca su poderío en el riñón de mi hermana, en el nombre de Jesús. También oramos, hermano, por una petición especial de nuestros hermanos de Difacar. Estamos orando por ellos, hermano, para que el Señor cumpla su propósito en cada uno de mis hermanos. Padre, glorifícate en esta hora, Señor, en tus hijos, en tus siervos, Señor, ahí. Haz prosperar, Señor, el caminar de mis hermanos. Ayúdales espiritualmente, Señor, fortaléceles. Dales esa salida, esa respuesta, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Que sea para la gloria de tu nombre todo lo que mis hermanos hacen en esta hora, en el nombre de Jesús. También, Padre, en esta hora ruego por mi hijo Isaías Daniel García, Señor, porque tú le fortalezcas su cuerpo, Señor, que él a través de esa inoculación que hicieron en su cuerpo, Señor, pueda estar protegido por tu mano de poder. No confiamos en el hombre, confiamos en tu poder y hacemos conforme a tu voluntad, Señor, y a tu propósito. Yo te ruego, Señor, que tú generes esas defensas, generes, Señor, ese poder, Señor, dentro de él para poder activarlo, para poder, Señor, restaurarlo, para poder, Señor, ser un hombre fiel a ti, Padre. Te pongo, Señor, en tus manos la vida de mi hija también, Señor, hasta Australia, Adriana Guadalupe, Señor, García. Te ruego, Padre, que tú le toques su corazón, su alma. Señor, te ruego que tú intervengas, Señor, en su vida espiritual. Padre, trae salvación, trae vida eterna a ese hogar, Señor. Y hoy que se una, Señor, a su esposo, mucho más te ruego, Padre. Quita toda perdición, toda maldad, por el poder que está en ti, en tu palabra. Gracias, hermanos. Hemos terminado una vez más el programa, siervo, solo invitándote a que tú te hagas partícipe. No creo que
no tengamos necesidades, hermano. Hay necesidades en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro ser. Los tiempos son finales, los tiempos hay que aprovecharlos, hermano. Y este tiempo de refrigerio con Dios nació en el corazón de Dios, hermano, para que tú y yo lo aprovechemos, para que tú y yo, hermano, hagamos conciencia de que el tiempo, hermano, de esta tierra se ha terminado. Hay, hermano, guerra, rumores de guerra, hay epidemias, hay tantas cosas, hay, hermano, incendios, hay, hermano, deforestación, hay, hermano, temblores, y no me dejarás mentir que tú has visto como tuvieron allí en Haití un gran terremoto, y eso la palabra de Dios, hermano, lo estableció. Pero dice la palabra de Dios también que en el tiempo final, en el tiempo del fin de este mundo, hermano, de este sistema eh, diabólico, hermano, iban a ser como en los días de Noé. Y los días de Noé, hermano, que eran, decía la palabra del Señor, de que se casaban, de que se embriagaban, de que hacían cualquier cosa, hermano, por satisfacer los deseos de la carne. Y ese es el tiempo del fin que viene para esta tierra, hermano. Ya profetizado, ya, hermano, establecido por la palabra de Dios. Pero yo quiero que tú comprendas, hermano, que si a veces, hermano, te hablamos con la palabra directa, es para que tú y yo entremos en un tiempo, hermano, de reflexión. Reflexiona tu vida, reflexionemos todos, hermano, y busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Dios te bendiga, Dios te guarde desde el ministerio Gloria de Sion. Puedes seguirnos, hermano, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Puedes, hermano, y hay diferentes maneras para que tú puedas seguir, hermano, ministrando tu alma por medio del mensaje, por medio de la oración. Todo te lo damos y te entregamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Pasa buen día.